Entonces, el talento de la madre de familia c'est cette capacité à se réorganiser toujours, es esa capacidad para poder reorganizarse continuamente, c'est-à-dire à improviser en matière d'organisation du travail. es decir, tratar de improvisar en materia de organización de su trabajo. Un dernier exemple, c'est le ménage. Un último ejemplo sería la familia. Eh bien, comme limpieza. Muy bien. El trabajo de limpieza. Eh bien, c'est un exemple typique. Ese es un ejemplo típico, dice. Le ménage ne se voit Dice que la limpieza no se ve, que quand il n'est pas fait. que solamente se ve cuando no se hizo. C'est ce qu'on appelle des tâches discrètes. Y eso es lo que llama él las tareas discretas. C'est-à-dire que par rapport à la psychodynamique de la reconnaissance dont il était question hier, Respecto a lo que hablamos ayer de la psicodinámica del reconocimiento, la plupart de ces compétences féminines la mayor parte de esas competencias femeninas, ne peuvent faire l'objet d'aucune reconnaissance. esas no pueden ser objeto de ningún reconocimiento. Il y a pire. Y peor todavía, Les hommes se mettent d'accord entre eux, muchas veces los varones se ponen de acuerdo entre ellos, et cela depuis des générations, y eso ocurre desde hace muchas generaciones, pour disqualifier ces compétences para descalificar esas competencias, grâce à une modalité spécifique gracias a una modalidad específica qui consiste à les naturaliser. que consiste en naturalizar esas tareas. Le tact, c'est Tacto. naturel. El tacto parece ser algo natural. Toute femme doit avoir du tact. Todas las mujeres tienen que tener tacto. La discrétion, c'est naturel. La discreción también sería algo natural. S'occuper des enfants, c'est naturel. Ocuparse de los chicos es algo natural. Complètement idiot. Pero eso, decir así, es completamente idiota. Rien n'est plus artificiel Nada. que l'éducation des enfants. Dice que nada es tan artificial como la educación de los chicos. C'est pas avec le corps biologique No es con el cuerpo biológico qu'on peut savoir combien de cuillerées de sucre, de lait, combien de cuillerées de lait en poudre. Merci. Dice que no es natural tampoco como esa inteligencia de poder saber cuántas cucharadas de leche en polvo Il faut mettre dans le biberon. hay que ponerle en el biberón. Toute l'éducation des enfants depuis la naissance Toda la educación de los chicos desde su nacimiento, est complètement structurée par la culture. eso está completamente estructurado por la cultura. Et ça n'est pas, comme le disent les hommes, Y no es como dicen los varones. l'instinct maternel qui s'impose. Los varones cuando hablan del instinto maternal, que es lo que se impone. Et d'ailleurs, les hommes ne s'y trompent pas tout à fait. Pero por otra parte, dice, los varones no se equivocan totalmente. D'un côté, quand ce sont les femmes qui ont du tact, Y por una parte, cuando son las mujeres las que tienen tacto, puisque c'est naturel, ça n'a pas de valeur. como es natural, eso no tiene ningún valor. Quand une femme sait faire la cuisine, Cuando una mujer hace la cocina, c'est naturel, donc ça ne se paye pas. eso es natural y por lo tanto tampoco se paga. Et si une femme ne sait pas faire la cuisine, Y si una mujer no sabe hacer la cocina, no sabe cocinar, ¿sí? eh bien, ce n'est tout simplement pas une femme. Y entonces simplemente esa no es una mujer. Tandis que quand c'est monsieur, Pero mientras, en el caso contrario, cuando es el varón, qui fait la cuisine, cuando es el varón que cocina, oh, alors là, vous en entendez parler. entonces ustedes van a escuchar siempre hablar de eso. Avant le repas, Y se va a hablar de eso antes de la comida, pendant le repas, on ne parle que de lui. y durante la comida no se habla sino del varón que hizo la comida, Dans les semaines qui suivent, on se souvient toujours de ce repas. y las semanas siguientes todos se acuerdan muy bien de esa comida. Et on célèbre le maître queue. Maître queue, tu sais ce que c'est un maître queue, le maître, le maître. Y entonces se festeja al jefe, al maestro. No, se celebra de alguna manera el maestro, el chef cocinero, en potencia. Mais en français, ça s'appelle maître queue, ce qui est encore mieux. Pero dice que en francés se llama maître queue y que es mucho mejor. Pero dice que es maestro cola. La queue, La queue, la cola. maître queue.
Maestro cola. Es un chiste. Voilà. Il en va de même pour le tact. Y esto ocurre también de la misma manera para el tacto. Quand un homme a du tact, Cuando un hombre tiene tacto, c'est pas du tout comme que pour une femme. no es para nada lo mismo que en el caso de una mujer, Une femme, c'est naturel. porque en una mujer eso es natural, Tandis qu'un homme qui a du tact, pero en tanto un hombre cuando tiene tacto, on dit que c'est un diplomate. se dice de él que es un diplomático. Et c'est une qualité très reconnue socialement. Y eso es una cualidad que está muy reconocida socialmente. Voilà, il faudrait développer tous ces aspects de la division sexuelle du travail Habría que desarrollar todos estos aspectos de la división sexual del trabajo pour pouvoir montrer que le travail est au centre para poder mostrar que en realidad el trabajo está en el centro de cette division entre hommes et femmes de esta división entre hombre y mujer, sur le mode domination-servitude sobre el modo de dominación y servidumbre, qui reste une énigme pour tous les sociologues et les anthropologues. y que sigue siendo un enigma para todos los sociólogos y los antropólogos. Pourquoi, dans le monde entier, ¿Por qué en el mundo entero pourquoi depuis toujours dans l'histoire, y por qué desde siempre en la historia les hommes dominent-ils les femmes? los hombres dominan a las mujeres? C'est une question récurrente des sciences sociales Esta es una pregunta que vuelve, una problemática que vuelve seguidamente en las ciencias sociales qui a connu des développements importants y que conoció desarrollos importantes, avec les feminist studies con los estudios de feminismo, los feminist studies et les gender studies aussi. y los estudios de género, los gender studies. Mais toutes les hypothèses qui ont été envisagées Pero todas las hipótesis que han sido planteadas pour rendre compte de la permanence para dar cuenta de la permanencia de la domination des hommes sur les femmes, de la dominación de los hombres sobre las mujeres, toutes les hypothèses ont été réfutées. todas las hipótesis han sido refutadas. En revanche, si on prend en considération la question du travail, Pero en cambio, si tomamos en consideración la cuestión del trabajo, on peut comprendre que l'enjeu de la domination des hommes sur les femmes podemos comprender que lo que está en juego en la dominación de los hombres sobre las mujeres n'est autre que la domination du travail, no es otra cosa que la dominación del trabajo, et notamment la domination de la richesse et de la production de richesse. y en particular la dominación de la riqueza y de la producción de la riqueza. Les hommes bénéficient de cette façon Los hombres se ven beneficiados de esta manera de tout le travail domestique de todo el trabajo doméstico qui est fait par les femmes gratuitement. que está hecho por las mujeres de una forma gratuita. Et le deuxième point important, Y el segundo punto importante c'est que le rapport au travail pour les femmes es que el vínculo con el trabajo para las mujeres est de ce fait complètement différent de celui des hommes. es por este hecho completamente distinto del de los hombres. Les femmes subissent non seulement la domination des êtres humains entre eux, Y las mujeres soportan no solo la dominación de los seres humanos entre ellos, mais subissent aussi la domination des hommes sur les femmes. pero también soportan la dominación de los hombres sobre las mujeres. Et elle se traduit en particulier par la double tâche, Y esto se traduce en particular por una tarea doble, c'est-à-dire d'avoir en plus du travail salarié es decir, de tener además trabajo asalariado à assumer l'ensemble des tâches domestiques. y además tener que asegurar el conjunto de las tareas domésticas. Il y a des progrès bien sûr aujourd'hui, Hay muchos progresos igualmente hoy en día, dans certains pays en tout cas, y en algunos países, sobre todo más que en otros, mais les progrès se font quand même lentement, pero los progresos se dan de una manera muy lenta, avec cette dimension tout à fait fondamentale, con esta dimensión que es completamente fundamental que c'est grâce à leur entrée dans le travail salarié y que es gracias a que al ingreso de las mujeres en el trabajo asalariado
que les femmes réussissent à déplacer la domination des hommes. que las mujeres pueden lograr desplazar la dominación de los hombres. L'émancipation des femmes par rapport à la domination des hommes Y la emancipación de las mujeres respecto de la dominación masculina passe toujours par le travail. pasa siempre por el trabajo. Vous voyez la double vectorisation du travail. Y así ustedes verán la doble vectorialización del trabajo. Il est l'enjeu de la domination des hommes, El trabajo es lo que está en juego, es la palabra clave en la dominación de los hombres, et pourtant ce sont les femmes qui se servent du travail y sin embargo son las mujeres las que utilizan el trabajo pour subvertir la domination. para de alguna manera ejercer una subversión en la dominación. Donc la question évidemment est de savoir Entonces la cuestión es evidentemente de saber pourquoi dans certains cas le travail joue du côté de l'aliénation por qué en algunos casos el trabajo juega más para el lado de la alienación et de la servitude, y de la servidumbre, et pourquoi dans d'autres cas il permet l'émancipation. y por qué en otros casos ese mismo trabajo permite la emancipación. Alors c'est une question dont on connaît la solution, parce que c'est assez long, Porque es algo bastante largo, mais vous savez que par exemple dans les pays d'intégrisme musulman, pero como ustedes sabrán, en los países que son más, los países de musulmanes, integristas, l'intégrisme musulman, del integrismo musulmán, mais vous retrouvez ça aussi chez les intégristes de l'extrême droite française, pero esto también es algo que se ve, que se reproduce en los pertenecientes al integrismo de la extrema derecha en Francia, ils prônent inlassablement porque ellos siempre están declamando o en favor de le retour des femmes au foyer, el regreso, el retorno de la mujer al hogar, parce que c'est effectivement le rétablissement de la domination des hommes sur les femmes. porque eso sería de alguna manera el restablecimiento de la dominación de los hombres sobre las mujeres. On change ? No. Non. Voilà, j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, Yo tenía muchas más cosas para comentarles, mais le point principal, c'est sans doute le suivant, pero el punto principal es sin duda el siguiente, c'est que pour défendre leur santé mentale, y es que para defender su salud mental, les femmes sont dans une position beaucoup plus défavorable que les hommes. las mujeres están en una situación que es mucho más desfavorable que los hombres. Le rapport à la sublimation est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. El vínculo con la sublimación es mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. Hier, je vous ai parlé, en finissant, Y ayer yo les hablaba cuando estábamos terminando de la psychodynamique de la reconnaissance. de la psicodinámica del reconocimiento. Cette psychodynamique introduit le deuxième niveau Y esta psicodinámica introduce el segundo nivel de déchiffrement de la sublimation de desciframiento de la sublimación à partir de la clinique du travail a partir de la clínica del trabajo et permet de comprendre de façon nouvelle, de façon renouvelée, y permite de esta manera entender de una manera nueva, renovada, la formule énigmatique de Freud sur la sublimation. la fórmula tan enigmática de Freud sobre la sublimación. La sublimation, dans la définition freudienne, Y la sublimación en la definición freudiana c'est le renoncement à la satisfaction sexuelle es el hecho de renunciar a la satisfacción sexual de la pulsion de la pulsión au profit d'une activité en provecho de una actividad socialement valorisée. que sea socialmente valorizada. Qu'est-ce que ce socialement valorisé? ¿Qué es esto de ser socialmente valorada? La reconnaissance est précisément le processus Y el reconocimiento es precisamente el proceso par lequel se profère, mediante el cual se pronuncia le jugement sur la valeur, el juicio sobre el valor, la fameuse activité socialement valorisée. la famosa actividad socialmente valorada. Cette partie de la définition de la sublimation Esta parte de la definición de la sublimación indique que la sublimation n'est pas seulement un processus individuel, indica que la sublimación no es únicamente un proceso individual, mais qu'elle suppose le jugement de l'autre. pero que supone el juicio del otro.
vous ne pourrez sublimer que si les autres reconnaissent la qualité de votre contribution. Y ustedes solo podrán sublimar si los demás reconocen la calidad de vuestra sublimación. Dans les tâches discrètes dont je viens de vous parler, Y en las tareas discretas de las cuales yo les mencioné recién, les femmes partent avec un handicap considérable, las mujeres comienzan con un hándicap, con una falta que es considerable, parce que c'est la société tout entière porque es la sociedad entera qui ne veut pas reconnaître le mérite la que no quiere reconocer que el mérito, qui revient aux femmes que es de hecho le corresponde a las mujeres, d'être capable de développer ses habiletés. de ser capaces de poder desarrollar sus habilidades. Ces habiletés ne sont pas naturelles, Estas habilidades no son naturales, elles sont apprises, se aprenden, elles sont même apprises très tôt, y se aprenden de una manera muy temprana, dès l'enfance, desde el momento mismo de la infancia, où dans les familles on apprend aux petites filles o en la infancia, en esos momentos en que en la familia se les enseña a las niñas chiquitas toute une série de savoir-faire sociaux, toda una serie de saberes y de saberes haceres que son sociales et d'habiletés dans le faire, dans le y registre. de habilidades en el registro del hacer, de la actividad. Elles l'apprennent dès l'âge de 3-4 ans, Ellas lo aprenden desde la edad de los 3 o 4 años et on peut faire la description intégrale y podemos hacer la descripción integral de toute la formation professionnelle de toda la formación profesional qui est faite dans la famille, que está hecha en la familia, avant l'adolescence, antes de la adolescencia, formation qui est faite pour les filles spécifiquement, y una formación que está hecha para las mujeres específicamente et dont on épargne les garçons. y de las cuales se resguarda a los varones. Voilà, je voudrais maintenant passer à un autre domaine Y ahora voy a pasar a otra temática, otro ámbito que je vous avais annoncé hier, que yo les había anunciado ayer, qui est donc la centralité du travail que es entonces la centralidad del trabajo par rapport à l'évolution de la cité, respecto de la evolución de la sociedad, mais aussi essayer d'aborder pero también tratar de abordar les rapports qu'il y a los vínculos que existen entre l'analyse clinique du travail entre el análisis clínico del trabajo et la conception de l'action y la concepción de la acción en vue de transformer l'organisation du travail en vistas de transformar la organización del trabajo et d'améliorer le rapport entre santé mentale et travail. y de mejorar el vínculo entre salud mental y trabajo. Donc il s'agit, oui. Entonces se va a tratar de, Oui, il s'agit donc maintenant d'aborder la question du travail collectif, entonces es el momento de abordar ahora la problemática del trabajo colectivo, parce que je suis resté jusqu'à présent uniquement du côté du travail individuel. porque hasta el momento yo me había ocupado solamente del trabajo en términos individuales. Si vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit Si ustedes no se olvidaron lo que yo ya les dije sur l'intelligence au travail, sobre la inteligencia del trabajo, vous savez qu'elle procède par tricherie, y eso ustedes saben que procede de hacer trampas, par tricherie, par infraction aux ordres, por infracción, hacer trampas o desobedecer las órdenes. oui, aux ordres et aux prescriptions, Las órdenes y no tener cuenta del trabajo tal como está prescripto. et que de surcroît, pour cette raison, Y por eso mismo, les gens qui font preuve d'intelligence entonces las personas que dan pruebas de su inteligencia, s'efforcent de garder cette intelligence dans la discrétion. entonces las personas que tienen justamente esa inteligencia tratan de guardar discretamente esa capacidad, esa inteligencia. Mais vous pouvez comprendre à partir de maintenant Ustedes entonces pueden comprender a partir de ahora que si chaque ouvrier se met à être intelligent, si ustedes comprenden entonces que si cada obrero se pone a ser inteligente, chacun va tracer son propre chemin, cada uno de ellos va a trazar su propio itinerario, chacun va inventer son propre mode opératoire, cada cual va a aumentar su propio modo operatorio
chacun va tricher à sa façon, y cada cual va a hacer trampas a su manera en fonction du génie de son intelligence. y en función del genio que tenga su inteligencia. Et comme le génie de l'intelligence est dans la subjectivité, Y como el genio de la inteligencia está en la subjetividad, tous les chemins qui vont être tracés todos los caminos que van a trazarse seront différents les uns des autres. van a ser diferentes para cada obrero. Imaginez dans une équipe infirmière Imagínense ustedes cuando hay un equipo de enfermeros qui s'occupe par exemple de malades mentaux dans un hôpital. que se ocupan de los problemas de enfermedades mentales en un hospital. Si chaque infirmière et chaque infirmier Si cada enfermero o cada enfermera se met à être intelligent à sa façon, se pone a ser inteligente según su propia versión, ce sera immédiatement incohérent. y eso va a ser inmediatamente incoherente. Et quand le malade sera en contact avec un infirmier, Y cuando el enfermo estará en contacto con un enfermero, celui-ci va lui donner, va l'accompagner d'une certaine façon, y ese enfermero lo va a acompañar a ese enfermo de una cierta manera, et quand l'après-midi un autre infirmier sera présent, y cuando por la tarde va a estar presente otro enfermero, ce deuxième qui est aussi intelligent ese segundo, que es también inteligente, va conduire le malade dans le sens inverse du précédent. este segundo enfermero, también inteligente, va a conducir a ese enfermo de una manera totalmente diferente de lo que había hecho el primero. Et évidemment, cela va aggraver l'état mental du patient. Y eso va a dar como consecuencia agravar el estado mental del paciente. L'intelligence au travail a donc des revers. Entonces la inteligencia en el trabajo tiene verso y reverso. C'est le risque de l'incohérence Es el riesgo de la incoherencia et du désordre. y del desorden. Il y a donc une nécessité pour arriver à construire un travail collectif Entonces hay una necesidad de poder construir un trabajo colectivo, de mettre ensemble les intelligences. para poner en su conjunto la inteligencia. Donc il est impossible d'éviter Entonces es imposible evitar l'étape que l'on désigne sous le nom de coordination. Es imposible entonces evitar esa etapa que llamamos la coordinación. La coordination, c'est un ensemble d'ordres, coordination. La coordinación es un conjunto de órdenes, coórdenes. Ce sont des ordres que l'on donne à tous les membres de l'équipe Entonces son órdenes que se dan a todos los miembros de un equipo sur ce qu'il convient de faire. acerca de lo que conviene hacer. C'est ce qu'on appelle aussi l'organisation du travail prescrite. Es a eso lo que se le llama la organización del trabajo prescripto. Au niveau individuel, ça donne la tâche, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Esto es lo que les dije el día de ayer. Au niveau collectif, ça donne la coordination. Pero a nivel colectivo eso implica una coordinación. Mais les gens ne font jamais ce qu'on leur dit de faire. Pero las personas nunca hacen aquello que se les ordena hacer. Donc, ce qui, au niveau individuel, ¿Eso qué? Entonces, a nivel individual. ce qui, au niveau individuel, apparaît dans le décalage Entonces, lo que a nivel individual aparece como ese desvío, esa diferencia entre tâche et activité, entre lo que es la tarea y lo que es la actividad, se déchiffre maintenant au niveau collectif eso se va a descifrar ahora a nivel colectivo. comme un décalage entre la coordination Eso se va a ver ahora entonces como un decalaje, una diferencia entre lo que es la coordinación et ce que font vraiment effectivement les travailleurs y aquello que hacen efectivamente los trabajadores, et qui n'est pas du tout l'exécution des ordres. y que no es siempre la ejecución de las órdenes. Et à cette réorganisation Entonces, en ese proceso de reorganización faite par les membres d'une équipe, que está hecho por parte de los miembros de un equipo, on donne le nom de coopération. y entonces a eso se le da el nombre ahora de cooperación. Donc, coordination, coopération. Entonces, por una parte tenemos la coordinación y por otro lado la cooperación. Mais comment se fait la coopération? Pero ¿cómo es